Bueno, este video que voy a hacer hoy lo voy a hacer sobre todo por amor a los uribistas. Y aquí se les caen todas las mentiras que durante años nos han estado metiendo. Como lo digo en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. ¿Por qué voy a hacer este video? Porque pues yo sé que los videos los ven tanto en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, también creo que es Huawei. No he subido el primer video, pero ya he visto muchísimas reproducciones, inclusive hay personas que me los han enviado personalmente. Por eso, ¿por qué lo hago? Para que los uribistas no traten de convencer a alguien que estuvo más de 20 años en el uribismo y ellos algunas veces me envían mensajes como: ay, usted tiene que abrir los ojos, o no sé qué, o me llaman de petrista o de izquierdoso. Y yo no entiendo si es que ellos no captan, es que ese es el problema, y no quiero decirle a nadie que sea bruto, que sea tarado, pero yo no entiendo cómo es que una persona no capta cuando uno le dice: venga, lo que usted trata de decirme a mí, eso lo viví, yo lo viví, lo sé por experiencia. Muchas de las personas que estuvieron en el uribismo hoy en día ya nos los apoyan y somos cientos, millones de ex-uribistas que apoyamos el pacto histórico. Por ejemplo, con el caso de Odebrecht, todo lo que se ha estado presentando. Así que, ¿cómo es posible? Y como le dijimos, cayó lo Oscar Iván Zuluaga, pero es que esa noticia es para tapar también noticias importantes. En Revista Semana no es que saque titulares, eso ya se sabía. Pero es que es extraño que Revista Semana señale con el dedo a Oscar Iván Zuluaga, y por qué no señaló a Sarmiento, que es el dueño, donde se cruzaron esas cuentas bancarias y donde se trasladó el dinero. ¿Qué pasa con ellos? Esa comisión que se ganaron y ese traslado. ¿Qué pasa también con Uribe? Cuando sabemos que Uribe, por lo que han denunciado algunas personas, él recibió más de 6 millones de dólares también de Odebrecht. O sea, se fueron por la cabeza pequeña, pero no por las cabezas grandes. O, por ejemplo, con los hijos de Uribe. Entonces, aquí les voy a dejar un video para que ustedes de pronto entiendan cuál es la problemática. Porque en realidad uno no comprende cómo es que un uribista a esta hora, a esta fecha que estamos, escuchen. O sea, ni siquiera escuchan, es que solamente oyen. Pero no escuchan ni entienden lo que les están diciendo. Ese es el problema de mucho uribista. La desinformación, pero como siempre le he indicado, ustedes tienen las herramientas, los medios. Yo tomé un libro de historia, bueno, no uno, varios. Me puse a leer historia de Colombia, que por eso también saqué un video que dice de dónde heredamos estos gobiernos, que se los he puesto. Mírenlos y abran los ojos, ¿sí? Que es lo mismo que me pasó a mí. Más de 15 años en el uribismo y uno seguirles creyendo las mismas tonterías de siempre. Por ejemplo, con lo de Odebrecht. Miren esta noticia para que de pronto ustedes abran un poco más los ojos. Aquí les dejo este video. Acabo de terminar una reunión con el presidente Lula y los empresarios de Brasil que han invertido en Colombia, como Odebrecht. Un alto funcionario del gobierno de Colombia aseguró que el expresidente de ese país, Álvaro Uribe, recibió 6,5 millones de dólares de la empresa constructora Odebrecht como parte de la cadena de sobornos de esa entidad brasileña. También Andrés Felipe Arias, que recibió mensualidad siendo ministro, y también Zuluaga, y también el doctor Duque, que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht. O sea, Uribe dice que llegaron a un contrato con Odebrecht, con su presidente y todo. Se reunieron, pero el culpable de todo eso es Oscar Iván Zuluaga. Los hijos de Uribe allá también fueron, pero el culpable es Oscar Iván Zuluaga. Se reunieron con Odebrecht en Panamá, al igual que Duque también se reunió en Panamá, pero todo el culpable es Zuluaga. ¿Sí? Entonces uno se pone a mirar también y uno dice, bueno,
es que tuviéramos también magistrados, alguien que investigue todo lo que está sucediendo, no solamente con lo de Brecht, que es la fiscalía, y también con el caso que le están llevando a Uribe. Pero resulta que cogen a un magistrado, y que representaron una reacusación. Este magistrado Guzmán había resolvido antes una tutela a favor de la fiscalía y de Álvaro Uribe. Y es el magistrado que ahorita van a poner para llevar también el caso Uribe. ¿Ustedes se sentirían seguros de que ese magistrado que ya les había aprobado una tutela al fiscal y a Uribe vaya a hacer algo con todos los cargos que tiene Uribe? Para que ustedes conozcan el caso y se den cuenta, este es el magistrado que va a llevar el caso de Uribe, precisamente. Dejo el video. El magistrado al que el sistema de reparto judicial le asignó la tutela de las víctimas en el proceso por compra de testigos contra Álvaro Uribe ya había recibido otra tutela del caso y la había resuelto contra ellas. Él dice que el cargo de su esposa en la Fiscalía de Barbosa tampoco le genera impedimento y que podría fallar en un mes. No soy delincuente. El pasado 20 de junio, las víctimas del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos presentaron esta recusación contra Carlos Andrés Guzmán, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que debe resolver la apelación que presentó la Fiscalía a la decisión de la jueza Laura Barrera de no precluir. Debo negar la solicitud de preclusión que solicitó la Fiscalía, la Defensa y la Procuraduría. Para las víctimas, Guzmán debe declararse impedido por dos razones puntuales. El mismo magistrado resolvió en 2022 una tutela a favor de la Fiscalía y del expresidente. Ese magistrado, la preocupación es porque la esposa de él trabaja prácticamente de la mano del fiscal Barbosa. O sea, todos ellos se los que van a llevar ese caso, cuando nosotros sabemos bien que tanto la Fiscalía como la Procuraduría es uribista. Ya le habían dado un fallo a favor, la misma Fiscalía que es para investigar delincuentes, y lo que hizo fue defender a Uribe. ¿Y qué podemos esperar cuando un magistrado de estos es uribista? Pues que ahí prácticamente no va a haber justicia. Pero es que entre los mismos uribistas se atacan. María Fernanda Cabaña, la hemos visto insultando a Duque, diciéndole a Álvaro Uribe también mamertico. Pero también resulta que ella sale en audios tratando así a su partido político de corazón, al partido en el que ella sale en Revista Semana diciendo que es el mejor partido del mundo, que al igual que el fiscal Barbosa están más preparados que un yogur. Pero así es como ella trata a los de su partido, cuando la gente cree que nadie las va a escuchar. Ahí dejo el video. La cantidad de hijueputas que hay, además en este partido, de hijueputas. Sí. Unos millonarios por cuenta de este gobierno igualitos a Santos. Imagínense, si así trata a los de su partido político, que se la pasan de mano, de gancho, que es donde van a bailar con los caballeros en Zuluaga, donde se la pasan tomando trago, donde se la pasan haciendo reuniones. Si los trata a ellos así, con razones que a los colombianos les decía, trabajen, vagos, mantenidos, mamertos, todo lo que ella está acostumbrada a tratar y a insultar al pueblo colombiano. Imagínense una señora de esas con poder. Afortunadamente, con el video que monté yo ayer, de que habían tapado con los Caribán Zuluaga que ella podía estar siendo o ir a prisión, que ya tenía la denuncia y la sentencia. Sin embargo, pues toca esperar a ver qué sucede, porque pues, ustedes saben que todo está en las manos del uribismo. Esperemos que en este gobierno del cambio pues por fin se haga algo, se realice algo. Aún así, también estaba mirando, porque es que estos uribistas y Uribe, ¿por qué yo dejé de ser uribista? Porque es que ellos siempre son con mentiras, la tapadera, la tratadera mal. O por ejemplo, la vez, y la gente lo recuerda, cuando Uribe trinó el falso trino que hizo sobre el atentado del centro comercial Andino, que esto le pegó a la clase alta en Colombia, en Bogotá, a los estratos altos. Pero Uribe fue tan descarado que hizo esto, para que se den cuenta en la cochinada del uribismo que hemos estado sumergidos.
Las redes sociales, como era de esperarse, estallaron con el atentado. Entre los mensajes con mayor repercusión se destacan los que pretendían sacar rendimientos políticos del terror y especialmente uno del expresidente Uribe que resultó ser falso. Julián Martínez. Claudia, Álvaro Uribe Vélez publicó una supuesta queja de un empresario que hablaba directamente de elecciones, pero los tuiteros descubrieron que el corresponsal del expresidente era el mismo expresidente y no un empresario. Esta mañana el expresidente Álvaro Uribe envió el siguiente mensaje desde su cuenta de Twitter. Empresarios preocupados por situación en el país, mensaje que recibo. Y adjuntaba una conversación de WhatsApp en que empresarios amigos suyos se quejaban de la situación del país. El texto que publicó el senador expresaba los vejámenes que supuestamente padecen los empresarios del país por falta de seguridad. Cada día generar empresa es más difícil, cambio de reglas, exceso de impuestos y más encima atentados a nuestro comercio. El mensaje dice además... Es solamente una parte, pues quería publicarles todo el video, pero ustedes lo pueden encontrar ahí en Noticias 1, donde él llegó y envió los trinos y empezó a publicar por WhatsApp sobre el atentado, que el atentado y eso hablando y que los empresarios... Y lo más bueno es que siempre se sabe cuando uno va a enviar un mensaje, el mensaje está en color verde. Y él dice que era que se lo habían enviado. Se supone que cuando uno le envían, le llega uno de color blanco, no verde. Eso se dieron cuenta todos los usuarios y empezaron a criticarle que no fuera mentiroso y que no fuera falso, utilizando a tanto los empresarios como el dolor que estábamos recibiendo en ese momento los bogotanos. Porque imagínense, una bomba que explotó en el centro comercial andino y como siempre los uribistas manipulando la información. Eso fue de lo peor y lo más bajo que hizo Álvaro Uribe Vélez en Bogotá. Una de sus cuantas travesuras. Ahora sale Uribe y salen todos los uribistas porque hace poco Petro decía, proponía financiar a los grupos ilegales de la guerrilla para que pues no estén atacando, no estén secuestrando y pues poder realizar otros trámites. La gente aún así salió a criticar que Petro sí les daba y pusieron hasta gente de escasos recursos diciendo que por qué esa plata no se la dan. Pero uno poniéndose a mirar, porque como lo he dicho, es que yo fui uribista y todo eso lo vi y eso es lo que me da indignación de decir uno, pero ¿cómo es que la gente no recuerda de dónde es que vienen todo este poco de vainas? Y cuando él las saca Petro, a ver si se las pueden colocar, no, es que el guerrillero, es que Petro es el que está haciendo todo. Hace 17 años, más de 17 años, es que Uribe siempre las hace y luego esconde las cochinas manos como lo hace siempre. Uribe hace 17 años le proponía financiar a los grupos de la guerrilla. Todo eso para poder financiar y que precisamente para la guerra. Aquí les dejo el video para que también lo vean. Hablando de los invitados en la exposición de esta mañana aquí en Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa se fue lanza en ristre contra la propuesta del gobierno nacional de crear un fondo de multidonantes para garantizar la manutención de los guerrilleros del ELN a cambio de que no cometan delitos como el secuestro y extorsión mientras dura la negociación. Barbosa fue una de las muchas voces críticas en contra de esa idea. Sin embargo, lo llamativo es que quien primer hizo esa propuesta fue el expresidente Álvaro Uribe hace ya 17 años, en el 2006, cuando su gobierno adelantó sin éxito diálogos exploratorios con esa guerrilla. Pues bien, en ese momento el entonces presidente sorprendió con esta afirmación en una entrevista radial. De pronto es escandaloso, pero se lo voy a decir muy a conciencia. El gobierno prefiere ayudar a buscar fondos para financiar a una guerrilla la manutención de sus gentes en la etapa de un proceso de paz, en lugar de permitir que siga el secuestro. Por eso es paradójico que ahora muchos de sus seguidores en el Congreso de la República se vayan contra el gobierno actual por lo mismo. Antes sí y ahora no. ¿Se dan cuenta cómo nos han estado engañando a los colombianos? Y esas son las cosas que a mí como uribista me da mal genio. Que metieran las manos y luego las escondieran. Y creen que es que nosotros no tenemos memoria. O por ejemplo, yo sí tengo memoria. Qué pena por los que aún siguen en el uribismo y no utilizan esto. El lado izquierdo y el derecho se unen para formar un solo cerebro y tener un entendimiento, porque no es lo mismo oír, otro escuchar y poner atención y otro analizar la situación de lo que está sucediendo. Que es muy fácil para un uribista empezar a decir mamertos, guerrilleros, brutos, de todo.
Y cuando uno los escucha, uno dice, oiga, no han utilizado en el cerebro una capacidad. No les estoy diciendo brutos, pero hay que estudiar y analizar las situaciones. Porque también viene a decir, es que por culpa de Petro, es que está la guerrilla allá sentados en el Senado. Y también nos recuerdan cuando Uribe fue el que les entregó las curules a las FARC y llegó a hacer los acuerdos. Aquí también me toca colocarles el video para ver si con plastilina por lo menos lo entienden. Aquí dejo el video. La columna de Daniel Coronel revela esta semana un video en el que Álvaro Uribe propone permitir la elección inclusive de los guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad. Patricia Uribe. Silvia, en el video grabado en el 2006 por la Casa de Nariño, el entonces presidente propone cambiar la Constitución para lograr la paz. El expresidente Álvaro Uribe le planteó a las FARC hace 8 años despejarles una zona con cese bilateral al fuego y su participación en política si se firmaba un acuerdo de paz entre su gobierno y esa guerrilla. El periodista Daniel Coronel, en su columna de hoy de la revista Semana Las Huellas Imborrables, reveló nuevos detalles de la forma como Uribe sí estaba negociando con las FARC hasta el punto que propuso cambiar la Constitución para que la guerrilla participara en política. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional. El expresidente Uribe también en 2 cartas borradores que envió a través del comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo al jefe guerrillero Pablo Catatumbo, plantea en la primera del 27 de agosto de 2006 desmilitarizar una zona y un cese de hostilidades bilateral para hablar de extradición de guerrilleros. En torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un proceso de paz, viabilidad de un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental. En la segunda carta, el expresidente Álvaro Uribe ofreció trasladar la sede presidencial al Valle del Cauca si las FARC aceptaban un cese al fuego. El senador Uribe respondió esta semana vía Twitter, según él, que su primer inamovible era el cese al fuego. De otra parte, el grupo guerrillero del ELN, a través de una de sus cuentas Twitter, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe en el 2002 también adelantó conversaciones exploratorias con ese grupo guerrillero, que no se tocó el tema de las armas, pero sí se instaló la Casa de la Paz en Medellín, donde estuvo el líder del ELN, Antonio García, con la protección del Comité de la Cruz Roja Internacional. Hace 10 años, el entonces presidente Álvaro Uribe ofreció a la guerrilla amnistía e indulto y elegibilidad política aún para responsables de delitos atroces, mucho más de lo que hoy rechaza. Andrea Díaz. Carolina, el columnista Daniel Coronel reveló la grabación de hace 10 años en la columna de esta semana, a la cual le puso como título Los dos Uribes. Hace 10 años, el entonces presidente Álvaro Uribe defendía una fórmula para hacer la paz a la que hoy se opone. Así lo muestra el columnista Daniel Coronel en su espacio de la revista Semana bajo el título Los dos Uribes. En 2006, Uribe era partidario de que los guerrilleros pudieran llegar al Congreso y no solamente los condenados por delitos políticos como hoy lo predica. En la Ley de Justicia y Paz no se reforma el impedimento constitucional para que personas que estén condenadas por delitos distintos al delito culposo o al delito político o al homicidio culposo vayan al Congreso. ¿Por qué Colombia le tiene que dar impunidad, elegibilidad a los mayores responsables del cartel de cocaína más grande del mundo que provee a México? Estados Unidos no le habría dado impunidad a Bin Laden. La Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. La elegibilidad política de responsables de delitos atroces crea un grave precedente. Hace 10 años, Uribe planteaba la necesidad de incorporar en la Constitución la elegibilidad política de guerrilleros. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Hoy, el otro Uribe critica que el acuerdo de paz sea incluido en el bloque de constitucionalidad. ¿De dónde acá se quiere llevar a la Constitución? Invocando el nombre del Comité de la Cruz Roja Internacional, una serie de acuerdos, como el acuerdo de elegibilidad política. Uribe defendía la necesidad de una negociación de paz expedita. Si hay buena fe
un proceso expedito de paz, no un engaño, y esa reunión diere una contribución, yo no tendría inconveniente en hacerla. Hoy piden no poner tiempo a la renegociación del acuerdo. Es preferible estar 20 años sentados con la FARC a aprobar estos acuerdos como están. En 2006, Uribe creía que un acuerdo de paz exigiría normas mucho más benignas que las incluidas en la Ley de Justicia y Paz, ley que consideró insuficiente para un acuerdo con las guerrillas. ¿Se dan cuenta quién fue el que los propuso? Y siempre le echan la culpa a la izquierda, cuando es la derecha la que ha hecho todo, ha manipulado a todos a su antojo, pero la gente aún le sigue creyendo a Uribe. Es por ejemplo también cuando Duque hacía su campaña diciendo que sacaría las malas EPS y que pondría a funcionar las buenas EPS. Pues no sé, pero yo lo único que he visto es que se han estado cayendo todas las EPS y se han estado robando antes de que se quiebren, recaudan el dinero y se van con más de 50, 60 y 70 billones de pesos. Pero escuchémoslo en la boca de Duque, cómo era que él hablaba para la campaña presidencial. Aquí está el video. Para que se acaben los abusos, para que los ciudadanos sean tratados con dignidad. Quiero ser el presidente que impulse esa gran reforma a la salud. Una reforma que nos permita sanear las deudas del sistema y que no se quiebren los hospitales y clínicas porque no les pagan a tiempo. Quiero ser el presidente que saque de funcionamiento a las malas EPS, a las que abusan del ciudadano. Y lo haremos remunerando. Pero al ver uno esto, uno dice, es que son bien descarados, bien cínicos. Y por eso es que yo no seguía apoyando más el uribismo. Pero luego sale, después de que Duque hablaba sobre las EPS, entonces llega uno también encuentra sobre lo de Paloma Valencia, sobre la pobreza. Y se los voy a colocar por qué motivo. Yo ya había colocado anteriormente ese video, pero se los voy a volver a colocar. Porque tanto la pobreza viene muy atado al siguiente video y a otro video que les voy a colocar. Para que lo vuelvan a recordar, Paloma Valencia decía que durante todos los años que ellos han estado gobernando, hay una pobreza de más del 40% en Colombia. Eso es antes que llegara Petro a la presidencia. Eso es para que los uribistas lo entiendan, porque esta es la hora y estamos ya en el 2023 y no entienden que duramos 20 años con el mismo gobierno uribista, más de 20 años y aún no entienden, no lo entienden. Aquí se lo dejo en la voz de Paloma Valencia para que ustedes mismos lo escuchen. Es el 4%. La pobreza, hemos dicho, está por encima del 40%. Y entonces uno pregunta, ¿con el 4% van a solucionar el problema de la pobreza? Empiezan las mentiras. ¿Sabe cuál es el verdadero factor de inequidad en este país? La educación. La pésima calidad de la educación pública. 17%, pero nosotros sabemos y se sabía en el uribismo que la estadística es que es más de un 55% de personas en extrema pobreza y más de 25 millones de personas, más de un 40% de personas en pobreza y más de 25 millones de personas en extrema pobreza. Aquí les coloco este video de la campaña Duque, menos impuestos, más salarios, donde sale Alberto Carrasquilla, donde él, ¿por qué les indicaba que les voy a colocar 3 videos prácticamente seguidos, donde ustedes se van a dar cuenta de que ellos hablan solamente de millones ocupados, solo ocupados, no habla de empleados ni de personas que están laborando, sino ocupados. Entonces, aquí les dejo el video para que se den cuenta. En Noticias Caracol, Primero Noticias. Muy buenas tardes, Vanessa, 12:28 minutos de la tarde, mucha atención. Es inevitable, es ineludible. Los colombianos vamos a pagar más impuestos a partir del próximo año. El anuncio lo acaba de hacer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ha dicho que las personas naturales deben pagar más tributos, mientras a las empresas hay que bajarle los impuestos para generar un plan de reactivación de la economía. El anuncio lo acaba de hacer, como usted lo dice, Vanessa, en la Asamblea de la ANDE. Escuchemos un adelanto de lo que acaba de decir el jefe de la cartera de las finanzas públicas en Colombia. Nosotros en Colombia obtenemos los recursos del impuesto de renta en un 85% de las arcas de las empresas colombianas
y en un 15% del bolsillo de las personas naturales colombianas. Esto incluye todos los 50 millones de personas o los 22 millones de personas ocupadas o como lo quieran medir. Personas, empresas. En el resto del mundo la proporción es mucho más equilibrada. Y en los países más avanzados la proporción es completamente la contraria. El 85% de los recursos del impuesto de renta lo aportan las personas naturales y el 15% las empresas. Dice el ministro que tenemos problemas serios en materia de finanzas públicas y hace otro durísimo anuncio que tiene que ver con el bolsillo de muchos colombianos, de millones de colombianos. Habrá un drástico recorte de los subsidios, especialmente que el Estado otorga a los colombianos en materia de... ¿Por qué les indico que tienen que prestar muchísima atención a lo que les estoy informando sobre este video? Sobre lo que acaba de decir Paloma Valencia y sobre lo que dijo Alberto Carrasquilla. Paloma Valencia habla sobre el desempleo. Carrasquilla habla de que hay 22 millones de personas ocupados, los cuales son los que prácticamente aportan para los impuestos en Colombia. Ahora, sale otro video que yo ya lo he puesto en varias ocasiones, pero esta vez lo voy a colocar sobre las campañas que ha hecho Uribe desde el 2002. Menos impuestos, más salarios. Los unifiqué en un solo video. Ahí también hablan de ocupados, no hablan de empleados, personas ocupadas. ¿Por qué me refiero a esto? ¿Y por qué yo les sacaba una estadística? Porque si Alberto Carrasquilla dice que son 22 millones de personas ocupadas, María Fernanda y Paloma Valencia dice que más del 40% están en pobreza. Si ustedes hacen una relación entre 22 millones de personas y somos más de 50 millones, los 30 millones de personas, ¿qué? Por eso les indicaba que cuando hubieron las votaciones, Petro tuvo más de 20 millones de votos y eso era lo que no quería el uribismo, que la gente se diera cuenta que ellos perdieron en todos los ámbitos, en todo, en todas partes de Colombia. Y ese es el temor porque ellos saben que ahorita van a perder gobernaciones, alcaldías. Entonces, aquí les voy a dejar el video para que ustedes también lo vean. Con respecto, va desde Uribe, desde el 2002, imagínense. Aunque voy a colocar solamente unos, porque colocar 2001, 2002, 2003, 2004, bueno, pero les voy a colocar 2002, 2016, 2018, 2020, donde habla María Fernanda Cabal, 2022 también con Miguel Uribe, y 2023, donde Uribe en este momento, hablando en todas partes, de que ellos pueden llegar a mejorar también el empleo y tener mejores condiciones los empleados. O sea, llevamos que desde el 2022 al 2023, 21 años escuchando las mismas pendejadas y los uribistas aún siguen comiendo cuento. Entonces, aquí les dejo el video para que lo puedan ver. Puede invitar a las empresas a invertir en carbón con una exención tributaria que a los 2 años la desmontan. La eliminación de los recargos, que sí te generan empleo. Para las estadísticas oficiales, el que limpia vidrios en un semáforo no es desempleado, sino ocupado. Su caso no cuenta para las cifras de desempleo. Y la mejor es esta: se excluye del desempleo a cualquier persona que haya trabajado durante 1 hora en la semana anterior a la encuesta. El director explicó en qué momento una persona deja de ser desempleada. Si la persona trabajó más de 1 hora, ¿sí?, en un trabajo remunerado, ¿sí?, se considera que está empleada. Mientras Noticias 1 pudo acompañar a los encuestadores del DANE, no fue posible encontrar a un solo desempleado, porque casi todo el mundo se había rebuscado algo para comer la semana anterior. Trabajo para el DANE. ¿Nos puede permitir un momentico, es tan amable? Los encuestadores llegan a los barrios con formularios cuya pregunta más importante en materia de empleo es: ¿realizó la semana pasada alguna actividad paga por 1 hora o más? Si la persona responde sí, es decir, si trabajó 1 hora la semana anterior, inmediatamente es clasificada como ocupada. Las cifras que el DANE presenta de manera más benévola son utilizadas, entre otras cosas, para medir los avances del gobierno en materia de empleo. Por eso los casos de Rudis María, José Aldrin, Luis Hernando y Gretel estadísticamente no revelan una situación dramática, sino que por el contrario suman décimas para demostrar lo bien que va la política de empleo del gobierno nacional. Y si así son todas las encuestas, pues ustedes se imaginan. Y si a esto se le suman más impuestos, la ciudadanía perderá totalmente la capacidad de consumo. Colombia necesita eliminar
el derroche del gobierno, bajar los impuestos y mejorar los salarios. Menos impuestos, mejores salarios. Bajar impuestos, subir salarios. La política de confianza inversionista del gobierno Uribe ha consistido en otorgar una deducción de impuestos del 40% a la inversión de capital productivo de las empresas. Capital barato y trabajo caro hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos empleados por maquinaria. ¿Qué efecto ha tenido en el empleo las exenciones tributarias del 40% al capital? Un efecto devastador, muy malo, porque lo que ha hecho es abaratar el factor capital con relación al factor trabajo. Casi 4 billones de pesos no vinculados a la generación de empleo. Entonces la mayoría de estos estímulos que se han dado a manos llenas en los últimos años han ido a beneficiar a empresas que están generando muy poco empleo. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Porque el nivel de hambruna de Colombia, que es un país que todavía tiene una población muy vulnerable, que vive del diario, va a ser insoportable. El nivel de desempleo, el empleo formal destruido, la informalidad y la venta ambulante en una vulnerabilidad superior, la clase media que dependía de su ingreso propio, no funcionario del Estado, muy golpeada. Hay gente que no tiene un mercado y le da pena pedir por su condición, porque no es gente realmente pobre, gente que puede tener su apartamento, pero no tiene con qué comer. Entonces, es la alternativa de un acuerdo quinquenal de aumento salarial y de productividad, sin complicar las normas laborales. Nosotros creemos que sin esta reforma laboral se podría dar confianza a todos los empleadores colombianos para que con los trabajadores y la intervención del Estado se garantice un plan quinquenal de incremento sustancial de la remuneración. En nuestra visión, nosotros queremos más empresas y mejores condiciones para los trabajadores y creemos que esos acuerdos pueden ayudar. Esta reforma lo impide. Bueno, aquí tocó este punto muy especial el de Miguel Uribe. ¿Por qué motivo? Porque es que Miguel Uribe, y como ya lo he dicho también en otros videos, viene y dice que la clase media en Colombia nos ganamos aproximadamente entre 25 y 60 millones de pesos. Dicho por el mismo uribismo. O sea, ellos nos gobiernan y no saben ni siquiera cuánto se gana una clase media en Colombia. Por eso en el video anterior donde hablaba María Fernanda Cabal que la clase media no tiene ni siquiera algunas veces para comer, pero según ellos nosotros nos ganamos entre 25 y 60 millones de pesos. Esto fue lo que dijo el inteligentísimo de Uribe, de Miguel Uribe. Clase medio alta, personas que ganan 20, 25 millones y 60 millones. El congresista Miguel Uribe dio unas declaraciones que causaron polémica y argumentó que la reforma tributaria golpeará el bolsillo de los colombianos de clase media y no necesariamente afectará a los más ricos. Esta reforma tributaria, ¿quién va a golpear más duro? Clase media y clase medio alta, personas que ganan 20, 25 millones y 60 millones. Sin embargo, muchos cuestionaron las declaraciones. Según el DANE, con el informe del IPC hasta el año 2021, menciona que la clase media está compuesta por aquellos a que corresponde con ingreso per cápita al interior del hogar entre 690.524 pesos y 3.718.204 al mes. Entonces, ¿cómo no nos iban a tener ellos con tantos impuestos y querían meternos tantas reformas? Si según ellos, el estrato 3 o el estrato medio, nosotros nos ganamos toda esa plata. Cuando nosotros sabemos perfectamente en Colombia que el estrato 3 va a partir de 670.000 pesos, como hasta 3 millones de pesos aproximadamente. Entonces son unos cínicos descarados, no saben ni cómo está la economía del país, pero ellos tienen la solución para llevar la economía del país. Por ejemplo, en el video anterior, que ustedes vieron donde estaba hablando al final Uribe sobre el 2023. Si ustedes se dan cuenta, tuvo más de 86.774 vistas, en las cuales únicamente le dieron solamente 1.400 me gusta. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera el 10% de las personas que vieron ese video lo vieron como un video basura. El último video que les mostré después de María Fernanda Cabal de ellos. Hay en ese video del 2023 que les coloqué
que Uribe otra vez hablando sobre tener mejores ingresos. Allá llegaron empresarios y los empresarios obligaron a la gente a que fuera ahí a eso. Y si se dan cuenta, ni siquiera el 10% le dieron me gusta. Le dieron, imagínense, 86.774 visualizaciones que tuvieron. Vieron que ese video era basura y solamente 1.400 personas prácticamente le dieron me gusta. Entonces, para que se den cuenta que las estadísticas que dice el uribismo, que es que se llena Uribe y el video, eso mejor dicho, hablan que lo siguen y es falso, es mentira. Viendo eso, ustedes nada más miren cuántos likes le dan cuando Petro hace una conferencia, eso se llena de cientos de miles de personas y todos dándole like porque están interesados a lo que dice el presidente Petro. A raíz de esto, pues uno se pone a hacer en realidad pues un análisis, y cuando uno es uribista y empieza a ver todo eso, aquí no metí ni falsos positivos, ni la salud, ni un poco de cosas, ni la economía, ni todo lo que se han robado, ni lo que se han llevado, ni lo de la Mintic, ni lo que le robaron a las fuerzas militares, ni lo que se le robaron a la Guajira, que se fueron más de 132.000 millones. Solamente hablé sobre unos puntos, esos pequeñitos puntos, porque es muchísimo, si se dan cuenta el video está largo. Pero todo ese poco de cositas fueron lo que hicieron que cientos, millones de ex-uribistas apoyemos a Petro, al igual que muchos de la Reserva Activa del Ejército y de la Policía. Todos estamos apoyando a Petro precisamente por todo esto. No queremos más corrupción, no queremos que se roben más las cosas y que pues se mejore la seguridad en el país. Todo esto, lo que hoy en día nos sucede, y como lo hemos dicho, es lo que venimos heredando de estos gobiernos uribistas. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchas gracias.